Adelante, le escuchamos con su opinión. Rusia va a las urnas. Usted ya anticipaba parte de lo que pasó. Bueno, antier, el domingo. Sí, en realidad los comicios transcurrieron a lo largo de 3 días, los días 15, 16 y 17, o sea, el viernes, el sábado y el domingo pasados. Esto se hizo así porque Rusia es un país muy extenso, es un país euroasiático, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Para darle una idea al auditorio, estamos hablando de un país que es 8 veces y media más grande que México. Eso es impresionante. Sin embargo, la población es de 147 millones de habitantes. Es una población pequeña para un territorio tan vasto. Pero la población, si bien es cierto que se concentra sobre todo en los montes Urales hacia Europa, hacia Occidente, sí hay asentamientos humanos, obviamente, en la parte asiática, y esto lleva a que sea complejo llevar a cabo los comicios. Cuando fue la pandemia, porque digamos estos son los primeros comicios presidenciales después de pandemia, cuando fue la pandemia y se había modificado la Constitución, Putin introdujo una reforma en 2020 que le permitiera contender de manera continua por la presidencia, por lo menos desde ese momento hasta 2036, que es la apuesta que él ha hecho. Esa reforma constitucional se llevó a referéndum y el referéndum se hizo en plena pandemia y se hizo en 3 días. Entonces se mantuvo esta figura de los 3 días, que para muchos puede ser una modalidad que potencie fraudes, porque si pasa mucho tiempo entre la emisión del voto y el conteo, pues se piensa que en un régimen autoritario como el ruso esto podría potenciar fraudes. Aún así, revisando lo que fueron los recientes comicios del 15 al 17, estaba más que anticipada la victoria de Putin, que a lo largo de su presidencia ha logrado mantener índices de aprobación envidiables, por arriba del 70%, en algunos casos del 80%. Algo que hemos visto también es que sus índices suben cuando desarrolla algún conflicto armado contra algún país. Entonces parece ser que el ánimo de la población rusa es de asentar que está de acuerdo con las acciones del gobierno de Putin. En esta ocasión el resultado, como decíamos, era esperado. Putin vence. Vamos a ver una participación récord también de rusos en estos comicios. Él recibe algo así como el 77% de los votos, es una cifra récord, pero decíamos anteriormente también recibió muchos votos, porque en Rusia también la oposición no tiene mucho margen de maniobra. No hay que perder de vista que, por ejemplo, estos comicios estuvieron un poco enturbiados por la muerte de uno de los opositores políticos más importantes de Vladimir Putin, que fue Navalny. Navalny, un opositor que tuvo una larga carrera política y que fue defenestrado por el Kremlin y que, bueno, fue envenenado con Novichok, luego fue a Alemania, se lo llevaron a Alemania a curarlo, regresó a seguir luchando por la democracia en Rusia, lo encarcelaron y en febrero pasado lo encontraron muerto en su celda en Siberia. Entonces, esto también implica o lleva acompañado el mensaje de que es difícil desafiar a Putin, porque Putin hoy por hoy es el líder máximo, controla todos los hilos, tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la élite económica, y por eso le digo, el resultado era muy anticipado, se esperaba su victoria. Entonces quiere decir que sería el hombre o de los hombres o de las personas más poderosas en el mundo. Así es. Y del mundo, si lo vemos en el contexto actual, en la guerra contra Ucrania, si vemos su posicionamiento respecto a Occidente, sus relaciones con países poderosos como China, como India, la realidad es que Putin ha estado entretejiendo
una red de alianzas con los BRICS que recientemente se ampliaron y ya tienen como miembros a países como Arabia Saudita, que ahorita es un inversionista muy importante en Rusia en el sector petrolero. Si vemos todo esto que está haciendo Putin no solo es el hombre fuerte de Rusia, sino que aspira a convertirse en un líder regional y por supuesto su apuesta es ganar la guerra contra Ucrania y anexionarse, si no toda Ucrania, por lo menos la parte oriental de ese país. Ahora, tengo entendido que pudiera prolongarse, ¿no? El periodo de Vladimir Putin. ¿Por cuánto tiempo más va a poder gobernar? Bueno, la reforma efectivamente fue hecha para que pudiera postularse nuevamente a la presidencia. Antes de estas elecciones que tuvimos este fin de semana, él había ocupado la presidencia 4 veces. Fue presidente de 2000 a 2008, luego de 2008 a 2012 fue primer ministro, que de todas maneras eso implica que tendría el poder, y luego volvió a ser presidente de 2012 hasta este año, y con la reforma él pretende postularse por 2 periodos más, es decir, en el que ya ganó, que implica que será presidente hasta 2030, y todavía podría aspirar a otro mandato para el periodo 2030-2036. Ahora, él ya tiene 71 años. Estamos viendo un fenómeno muy interesante en países poderosos, donde los líderes son demasiado longevos. Pienso en el caso de Biden, 81 años, de Donald Trump, que quiere ser presidente de Estados Unidos otra vez, con 77 años. Yo creo que también hay que pensar en los límites de edad. En ese sentido, pues muchas democracias, si no apuestan a los límites de edad, por lo menos buscan una renovación de los cuadros políticos. Pero esto en Rusia no es posible, precisamente por el enorme poder que acumula el presidente. Lo que yo observo, sin embargo, es que esta reforma constitucional también deja abierta la puerta a que si Putin, por ejemplo, decidiera que ya no quiere postularse para un mandato adicional, un 6º mandato en 2030, él podría tener alguna función ejecutiva importante o decisoria para definir quién lo sucedería. O sea, esto queda abierto con el tipo de lenguaje que usa la Constitución a propósito de quién podría ser presidente. Ahora, ¿qué dice el mundo de esto? ¿Qué han manifestado algunos países en torno a esta victoria de Vladimir Putin? Hay muchas críticas, sobre todo en Occidente, porque acusan que hubo múltiples irregularidades en los comicios, que llevarlos a cabo en 3 días potencia los fraudes, que Putin ha eliminado a sus opositores y que los políticos que contendieron en esta ocasión simplemente eran una fachada para que el proceso apareciera como democrático. Entonces ha habido muchas críticas. Sin embargo, el proceso se hizo el proceso electoral. Yo sí quisiera mencionar que Rusia es un país con una larguísima tradición autoritaria y con una sociedad civil débil. Recordamos los tiempos de los zares. El zar era el líder supremo y por mucho tiempo los zares gobernaron al Imperio Ruso. Después vino la Revolución Rusa y llegó Lenin, pero Lenin estuvo un cortito tiempo porque estaba muy enfermo, entonces permaneció muy poco en el poder y llegó Stalin, un hombre muy duro, un hombre que amasó y concentró el poder de manera implacable, y luego sus sucesores, por ejemplo, Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev, que fue el líder soviético de más larga duración en la Unión Soviética, también concentró mucho el poder. Después llegó Gorbachev. Gorbachev es el caso de un líder que quiso democratizar a Rusia y desarrolló aquella reforma que recordamos, la Glasnost, que era la reforma política. Y esa reforma como que destapó la olla respecto a diferentes reclamos sociales por mayor democracia, por respeto a derechos humanos y demás, y le salió muy mal porque a Gorbachev se le fue el control del país de las manos. Entonces, a raíz de esa breve experiencia democrática que tuvo Rusia, a continuación llegaron liderazgos que nuevamente endurecieron la mano.
para gobernar. Yeltsin fue el primer presidente que tuvo Rusia a finales de la Guerra Fría, pero fue un presidente débil, un presidente que hizo muchas concesiones a Occidente y Occidente humilló mucho a Rusia. Entonces la llegada de Putin a finales del 99 al liderazgo ruso tiene que ver mucho con esta humillación que recibió Rusia de parte de los occidentales y al terrible declive económico y demográfico que vivió el país. La realidad es que hoy los rusos sienten que sí, el régimen de Putin no es del todo democrático, pero no viven mal, ¿eh? O sea, a comparación, si comparamos la Rusia de 2024 con la Rusia de la década de los 90 en la que gobernó Yeltsin, la de los 90 fue terrible, fue espantosamente mala para la calidad de vida de la población, para los empleos, para la esperanza de vida. Fue muy terrible esa época y Putin le dio la vuelta a esta crisis y ha logrado construir una sociedad próspera y una sociedad que tiene mejores niveles de vida. Pero el precio que tienen que pagar es un régimen autoritario, pero los rusos están de acuerdo con eso, porque Rusia es muy amenazada y hostigada en el mundo y consideran que un líder fuerte como Putin puede defender a los rusos de las amenazas que le puedan plantar otros poderes. De lo malo lo bueno, han de decir, piensan los rusos, ¿no? Pues sí. Bueno, pues ahí está. Y muchísimas gracias por esta intervención y por este contexto tan interesante que nos brinda sobre esto, María Cristina. Un saludo. Saludos, un placer. Gracias.